today. Only some child, perhaps, with shining eyes and love bright hair will reach it down. In a green sunny lane, to us almost as far away as are the blue stars from these pale lamps of town. We shall defend our eyes, whatever the gods may be. We shall fight on the beaches, we shall fight on the daily ground. We shall fight in the fields, and in the streets, we shall fight in the hills. We shall never surrender. What little tears to a great broken world with eyes grown dim from too much looking on the face of grief, the face of dread. Or what's the broken world to yearn and skin of the small eager hands, the shining eyes, the rough bright hair? Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión de Cosmoversos, la segunda del día de hoy, enmarcada dentro del Festival Cosmopoética Poetas del Mundo en Córdoba. Vamos a tener el gusto, la satisfacción, el placer, como queráis llamarlo, pero siempre en sentido positivo, de presenciar la lectura
de los dos poetas que me acompañan en este momento, que son Alejandro Simón Partal y Antonio Praena. Son poetas diferentes, tanto por su poética en sí como por su personalidad y su actitud ante la poesía y ante la vida. Pero ambos se enfrentan a la actualidad de nuestro tiempo. No podemos decir que sean poetas que estén apartados, ajenos a lo que sucede. Y además la poesía nuevamente es ese hilo conductor invisible que todo lo une y que le da sentido a todo. Voy a presentarlos primero y también quiero hablar con ellos antes de que procedan a recitar, porque tengo aquí algunas preguntas que hacerles y creo que podemos tocar algunos temas. Alejandro Simón Partal, nacido en Estepona en 1983, es doctor en Filología Hispánica y profesor universitario. Con su último libro, La Fuerza Viva, Pretextos 2017, ganó el Premio Internacional de Poesía Arcipreste de Ita y con el siguiente, Una buena hora, el Premio Internacional de Poesía Hermanos Argensola. Es autor de los ensayos A Cuerpo Gentil, Visor 2017 y Las Virtudes del Ausente, UNED 2018, con el que obtuvo la 12ª beca de investigación literaria Miguel Fernández. Su texto dramático Resistencia y Sumisión, que dirigirá Siegfried Monleón, ha sido seleccionado por la Factoría Echegaray para su representación en el Teatro Malagueño. Actualmente vive en Zaragoza, donde fue autor residente en Etopía Centro de Arte y Tecnología. Alejandro Simón Partal, según he podido leer en Internet, cambió el baloncesto por la poesía, donde encontró una vocación humana y social. Sin duda esto no lo comprenderán aquellos que defienden el deporte físico frente al intelectual, al igual que nosotros no comprendemos que sea la inversa. Sus dudas, expuestas a lo largo de su obra, no le llevan ni mucho menos al pesimismo, sino a una ampliación constante de su perspectiva. Afirma y proyecta en gran parte de sus poemas que la sencillez nos salva. Por otro lado, Antonio Praena, Purullena, Granada, 1973, ha publicado los libros Humo Verde, Accessit, Premio Iberoamericano Víctor Jara 2003, Poemas para mi hermana, Accessit Adonais 2006, Actos de amor, Premio Nacional José Hierro 2011, reeditado en 2016 por Raspa Book, y Yo he querido ser grúa muchas veces. Premio Tiflos, Visor 2013 y segunda edición en 2014. Por Historia de un alma, Visor 2017 ha recibido el Premio Jaime Gil de Viedma, el Premio de la Crítica Andaluza 2018 y el Premio Valenciano de la Crítica 2018. Ha visto la luz una antología de su obra hasta 2013, traducida al italiano, Tra cielo e terra, a cargo de Alessio Brandolini, con estudio introductorio de Gloria Bazzocchi, Universidad de Bolonia. En breve aparecerá la traducción al griego de su libro Actos de amor. Doctor en Teología, profesor en la Facultad de Teología de Valencia, en la que complementa su investigación con cursos sobre la relación entre teología, cine, poesía y arte contemporáneos. Profesor de Domini Université y del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Valencia. Ha publicado artículos de reflexión filosófica, estética y teológica, así como catálogos de diversos artistas contemporáneos y antologías de poesía judio-cristiana. Esta es la biografía de Antonio Praena, a la que me gustaría añadir algunos detalles, como que pertenece a la Orden de Predicadores de los Dominicos, lo cual me lleva a aclarar que aunque Praena sea una persona religiosa, no significa que su poesía lo sea. Como Aristóteles, afirma que la verdad no siempre es bella y por cuestionarse se cuestiona hasta la existencia de Aristóteles. Con un lenguaje cercano consigue una poesía intimista y al mismo tiempo universal, mística y a la vez moderna, cálida, trascendente y sin duda conmovedora.
Yo tengo aquí preguntas para haceros individualmente y luego para la misma pregunta para los dos. Entonces... Esto se pone serio ahora. Sí, además ya me he girado con tono ya amenazador visual. Mira, voy a empezar por ti, que has hablado. Conjugas el ensayo con la poesía. Bueno, escribes ensayo además de poesía. ¿Has llegado a mezclarlos consciente o inconscientemente o estás en guardia para no hacerlo? ¿O estás cómo, perdón? En guardia. En guardia. Para no mezclar géneros y que no vale. te... Bueno, no, escribo ensayo por necesidad, porque doy clases en la universidad y estoy en esta carrera envenenada de la docencia española, en la que hace falta acumular muchos méritos para conseguir cierta estabilidad vital y emocional. Entonces, me gusta investigar, pero no tengo una... Bueno, no me siento como no es la finalidad de hacia lo que aspiro, sino creo que es una parte necesaria en algo que me gusta mucho más, que es la docencia, que es, bueno, mostrar, no demostrar, sino mostrar algunas ideas que yo pueda tener sobre literatura, sobre poesía o sobre para qué hacemos esto, para qué han hecho esto gente anteriormente a nosotros, ¿no? Pero el ensayo no lo considero como un género para mí, aunque me gusta investigar y aunque creo que es desde el ensayo, desde la investigación, desde la lectura, escribimos, porque sin eso no escribiríamos, pero no creo que sea un género en el que yo pueda decir que voy a hacer un camino por ahí, porque realmente, honestamente, el impulso que tengo hacia el ensayo ahora mismo es más por necesidad que por convicción de investigador nato. Vale, entonces en la docencia es donde sí a lo mejor estás también... Bueno, la docencia me parece que a mí me interesa más porque soy una persona muy social y me gusta mucho el contacto con la gente. Antes hablábamos con Antonio, ¿no? En la radio, hacemos poesía también porque nos gustan las personas, ¿no? Y bueno, es que he elegido el camino malo, porque ustedes pensarán, pues hijo, haberte ido por otra vía, ¿no? Porque claro, la investigación es necesaria para la docencia, pero desde luego el problema de la investigación y de los ensayos en la vía, digamos, académica, es toda la burocracia que los rodea, que pierde la esencia de la investigación, que es simplemente el amor a la sabiduría, a saber, a aprender un poco más. Entonces, sí, por ahí la docencia me parece que, bueno, para mí tiene una repercusión más directa en los chavales, ¿no? Y de momento me gusta más, también por la inquietud que eso me supone. Bien, y además también estás viendo una respuesta, cosa que en el ensayo pues no. Bueno, y en la poesía también. Claro, de los chavales. Sí, ¿no? sí, por supuesto, sí, desde luego yo trato a mis alumnos como con toda la... Bueno, les saludo a usted porque aprendo yo más de ellos que ellos de mí. Yo creo que la educación, la docencia, eso es un libro muy interesante que escribió Alejandro Zambra, que habla de la docencia, que nos ha enseñado a los docentes a ser competitivos con los alumnos, ¿no? Antes, si a un profesor le pillaba un alumno diciéndole algo que él no sabía, parecía algo humillante. Sin embargo, los buenos profesores son los que aspiran a que sus alumnos les hagan preguntas que ellos no sepan contestar. Esa sería la esencia real de la docencia, pero como tantas cosas nos la han enseñado tan mal que pensamos que el buen docente es el que sabe, el que está sobre el escenario y está dando todo el tiempo lecciones a gente sumisa que simplemente hace aprenderlos. Y más que un diálogo con los alumnos, creo que lo que hay que potenciar es que los alumnos creen preguntas que nosotros no sabemos hacer, que es en la mayoría de los casos. Lo que pasa es que como somos más viejos, sabemos muy bien esconder esas verdades, pero a mí me hacen preguntar los alumnos que no tengo ni idea, pero bueno, como soy más viejo, pues salirme por la tangente y bueno, y crear un diálogo en el que sus preguntas me eleven a mí también como persona, ¿no? Muy bien. No sé si te he respondido a... Sí, perfectamente. Y además aprendo también. Bueno, Antonio, te voy a preguntar a ti ahora, también hablando igual que le preguntaba a Alejandro por conjugar varios campos, a ti también te pregunto, conjugas en estos tiempos tan difíciles y tan escépticos la actualidad, la espiritualidad y la poesía. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo consigues el equilibrio entre las tres? ¿O hay una de las tres que te puede más?
Pues bueno, buenas tardes y gracias por la acogida, por la invitación, la oportunidad de compartir aquí Alejandro y yo y todos vosotros. Y bueno, pues entrando a tu pregunta, Elena, para mí van juntas y yo creo que la una lleva a la otra. No quiero ponerme muy pedante ni utilizar términos extraños, pero en una de las asignaturas que yo tengo que dar o que imparto, que además que la que más me gusta, hay un término en griego, si me pongo pedante tú me dices explica, que se llama perijóresis, ¿no? Se utiliza en teología trinitaria, en cristología, bueno, es una palabra griega que viene a decir que bueno, allí donde están las tres personas, o donde está la fe, la esperanza y la caridad, si quitas una, desaparecen las otras por completo. Quiero decir, una forma parte de las otras, y las otras forman parte de la una, y la unión de dos forma parte de la otra, de tal manera que son inseparables. Pues yo creo que con la poesía, la espiritualidad y la actualidad ocurre así. Si yo tuviera una espiritualidad que me desencarnara o me alejara de mi mundo, me alejara del ser humano, creo, sinceramente, que tendría una espiritualidad falsa, fallida, ¿no? O me pondría a sospechar sobre mí mismo por qué me vado, ¿no? Creo en una espiritualidad cierta y realmente judía, judeocristiana, muy griega también. Y en ese sentido creo que el centro de la espiritualidad es el ser humano, el hombre, ¿no? Y claro, el hombre no es un abstracto, es una realidad social, existencial, política, pasional. Por eso me lleva la espiritualidad al ser humano y lo humano me lleva a lo espiritual. Y claro, como las cosas hay que expresarlas, ¿no? Porque si de verdad te pujan, tienen que salir. Yo creo que eso acabó saliendo en la poesía, ¿no? El hablar me lleva a la vida me lleva al espíritu, es un circuito que se retroalimenta. Muy bien, muchas gracias. Os voy a preguntar también, porque tenía un montón de preguntas, pero voy a tener que elegir porque si no, no vais a recitar. Entonces, vamos a ver. Bueno, una pregunta que a lo mejor, bueno, no sé. Escribir como... Esta me respondéis los dos a la misma. ¿Escribir como terapia o escribir como creación? Yo lo tengo muy claro, como creación. Bueno, perdón no sé, lo lance así tan de inmediato, ¿no? Casi sin pensar mucho. Pero, en fin, a mí el escribir realmente no me relaja. Es la verdad. Incluso me tensa, ¿no? Me tensa y hasta me crea insomnio y hasta me complica la vida. Me complica la vida porque pues afloran muchas cosas que estaban ahí. No me cura mucho la escritura, más bien me hiere la escritura. Y a veces escribo incluso contra mí mismo, contra mi desgana y contra, bueno, pues no sé, la obligación de arañar, ¿no? A mí me importa mucho la palabra creación, el término creación. Además, poesía en griego también significa eso, ¿no? Creación. Y teológicamente el creador en griego es poietes, la traducción de la Biblia hebrea al griego, esa traducción que se llama de los 70. Cuando habla del término creador hebreo, el griego pone poietes, Dios es el poeta por excelencia, ¿no? Entonces, a mí me parece maravilloso, ¿no? Y además me ilumina mucho el hecho de vivir, ¿no? Revivir algo que en el fondo es sagrado, ¿no? Que es una huella de lo sagrado para mí, que es la creación. Crear, construir mundos, ¿no? Incluso a veces inframundos, ¿no? Como el último libro, que es un mundo pues, muy extraño, pero bueno, levantar mundos que sin la escritura o sin la literatura pues a lo mejor no existirían nunca, ¿no? Muy bien. ¿Y tú, Alejandro? Bueno, yo tengo otras preguntas también, pero ¿Sí? sobre esta que me decías, que tampoco, la verdad es que no sé si os importará, pero ni por terapia ni por creación, porque la verdad es que no tengo muy claro el por qué lo hacemos, ¿no? Yo creo que en el fondo no hay ninguna necesidad de escribir. Yo creo que cada uno tendrá sus impulsos particulares y sus historias personales que los empujen,
pero realmente lo que habría que hacer es bueno, abandonarse un poco ante la naturaleza, ante lo que se ve, ante los otros, y no estar tan pendiente en por qué escribimos, porque en el fondo realmente no hay ninguna necesidad. Yo cada vez siento menos esa necesidad y los libros estos que han salido, esos últimos que has comentado, han sido por situaciones, escrito para salvarme en situaciones en las que pensaba que escribir un poema, un buen poema, esto lo decía, no recuerdo quién, pero decía, cuando terminas una tesis doctoral, si al día siguiente no haces algo, te sientes mal. Si cuando terminas una novela de 500 páginas, si al día siguiente no haces algo, tienes alguna obligación, te sientes incómodo, pero cuando terminas un buen poema, te sientes con el privilegio para un mes de vacaciones, ¿no? Para irte a un crucero por el Caribe y no volver en un mes y medio. Y quizás sea eso la sensación buena de la poesía, ¿no? Cuando terminas un poema que consideras medianamente válido, te ves con el derecho a las mayores fiestas, pero más allá de eso, de de escribir por inercia, por empuje de lo que se lee, pero bueno, esa pregunta me la hago constantemente, ¿no? ¿Para qué? Y realmente no hay ningún motivo por el que hacerlo, ¿no? Más que otra cosa es la inercia, en mi caso, vamos. Pero yo me preguntaba por qué no se han puesto juntos, ¿no? Es una pregunta que estaría muy bien, porque ustedes nos verán así como, claro, distintos, pero muy parecidos, y me han confesado en la comida, no el director, sino gente que trabaja en la dirección. Tampoco voy a decir el nombre, aunque no pasa nada, porque no creo que le echen ninguna bronca, pero que está premeditado, ¿no? Porque los dos tenemos, él evidentemente de una forma mucho más rigurosa, yo de una forma un poco más, como ahora se dice mucho, de intrusismo, quizá, de interés meramente de investigación, volviendo a eso, y es por lo de la fe, ¿no? Y a mí me interesa mucho hacerte preguntas y que hablemos también sobre Dios, y yo creo que todos ustedes también porque yo estoy muy flipado, porque antes había una grieta ahí. Esa es la sala Oribe, ¿no? No, que está aquí. Está arriba. Por eso no la ves. Empiezo bien. Vale. Digo, esto es el poder de la fe, claro, porque que la hemos cerrado. Y el año pasado, es que vine en el 2015 y estaba el escenario allí, claro, y estaba diciendo, se ha cerrado la grieta. Y está ahí la cabrona. La tienes justo encima. Vale, la tienes encima la grieta, ¿eh? Pues bueno, una pregunta que te hago rápidamente es cómo es decir, hay cosas que nos unen, que son la fe, hay 3 temas, tú quizá de una forma más explícita, los amores desordenados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y otras cosas, ¿no? Hay drogas en los poemas, ¿no? Que he visto, que son un triángulo bastante no común, puede ser, ¿no? El tema de Dios, mezclado con todo esto, aunque Dios está en todo eso, ¿no? Y de hecho, Santo Tomás, que quizás sea el que más ahondó en el misterio, decía que lo máximo que podemos saber de Dios es que siempre supera lo que podamos pensar de Él, ¿no? Entonces, o San Agustín, que decía, si lo comprendes, no es Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo es tu relación con Dios y con tu vida en tu poesía, y cómo te llevas tú con tu intimidad y con Dios? Vaya pregunta. Vaya pregunta, ¿eh? Pues, no sé, mira... No te ibas a escapar tan fácil. No, me he quedado flipado, pero me encanta. A ver, yo creo que de alguna manera lo has apuntado tú, con la grieta. Quiero decir, la fe, tal y como yo la entiendo, y también me permito un poco así ponerme académico y pedante, es un claroscuro siempre. Si no hay oscuridad, no hay fe. Lo que separa la fe del dogmatismo y más aún del fundamentalismo es la capacidad de asumir que se vive en la oscuridad y siempre en la duda. Y si acudimos a los grandes místicos, cuanto más avanzaban en la relación y en el amor y la cercanía de Dios, sus noches oscuras eran más oscuras todavía. La grieta se abría mucho, mucho más, ¿no? La experiencia del Dios verdadero te rompe la experiencia de cualquier manera de entender y de relacionarte con Dios. Te va abriendo siempre algo nuevo y la grieta no se acaba nunca, es una herida que no cesa de manar, ¿no? Quizá de ahí también mana un poco la necesidad del lenguaje, ¿no? Es una manera de buscar con las palabras, ¿no? Y bueno, pues
hay un tema que tú has dicho muy elegantemente, que quizá también compartimos, ¿no?, en nuestra poética, el tema de las relaciones, como has dicho, desordenadas Bueno, las relaciones no desordenadas, sino el jaleillo. hermosísimas, bellas, que son las relaciones pues, homoeróticas, ¿no? O la experiencia de la homosexualidad en la literatura y en la poesía. Yo he investigado también un poco y vi que tu tesis o uno de tus ensayos era sobre deporte y belleza en Juan Antonio González Iglesias, ¿no? Yo digo, mira, compartimos aquí un vínculo con Juan Antonio González Iglesias, ¿no?, que ha tratado pues ese mundo homoerótico, griego a la vez. Él también, a su manera, es creyente, bueno, de esas relaciones homoeróticas, ¿no? Están presentes en la poética, en la mía, pues quizá de una manera un poco más sutil, menos explícita en muchos casos, ¿no? Bueno, el último libro no, el último libro es un libro bastante patriarcal, bueno, el personaje es muy machito, es más machito, es otra cosa, ¿no? Pero eso sí que está ahí presente y bueno, yo creo y reivindico que es una forma de vivir el amor también, ¿no? Pertenece a la experiencia de lo humano, me interesa porque pertenece a la experiencia de lo humano, ha formado parte de mi trabajo. Estuve un tiempo como voluntario trabajando con enfermos de SIDA, forma parte de mis amigos, los amigos con los que yo me relaciono, que me muevo, pues viven esa realidad, ¿no? Y bueno, pues no es cuestión de hacer, no sé, confesionalismo, ¿no? Pero a lo mejor en algún momento de nuestra vida, pues hemos podido sentir que forma parte también de uno mismo, ¿no? Lo que pasa es que eliges otras cosas o después evolucionas y aparecen otro tipo de cosas, ¿no? Pero es está ahí. interesante lo que decías con la duda, ¿no? Porque Unamuno decía, fe que no duda es fe muerta, ¿no? Pero a la vez la duda, además, cuando te alejas, la duda también puede alejar de la fe que, bueno, tú decías que admitía muchos oscuros, pero realmente hay un pozo de certidumbre que tiene que estar, ¿no? Es decir, de clarividencia para no, digamos, alejarse demasiado, ¿no? Y bueno, antes hablábamos de lo de escribir o no, y realmente ahí la imagen, la figura, ¿no?, en el Dios o Jesús de Nazaret, por ejemplo, que al final todos somos herederos de dos personas como Jesús o Sócrates que no escribieron nada, pero que han creado nuestra moralidad y nuestro pensamiento, aunque no lo conozcamos, dos personas ágrafas que fueron, digamos, underground en ese sentido, ¿no?, de tendencia hacia los demás, hacia abajo, pues crearon esa posibilidad de crear un sistema vital en el que el otro sea lo más importante, ¿no?, en que el vivir para los demás. Antes hablamos también de Bonhoeffer, que al final la experiencia de la fe, la centralidad es el otro, ¿no? Hay una chica que está haciendo un ensayo impresionante, bueno, que hizo un ensayo que en su estudio, en su investigación, cambió esa frase de ama al prójimo como a ti mismo y la nueva frase que al final fue aceptada es ama a tu prójimo, él es tú mismo, ¿no? Que es un cambio muy sustancial en la manera de entender al otro, ¿no? De ver que, bueno, pues, que al final lo de la fe es la capacidad de ver el amor, ¿no?, de ver la belleza más allá de lo evidente. Había una entrevista otro día de un músico que se llama Saul Williams, de un rapero que se llama Saul Williams, que con un músico tocó en Madrid, David Murray es el músico, saxofonista, y decía, hay que invertir tanto en lo invisible como en lo visible. Y ahora que estamos con esto de que a todos nos preocupa tanto el planeta, ¿no?, porque es una cosa que de repente estamos todos como locos con salvar el planeta, cuando hace 2 días nos importaba 3 pimientos. Pero ahora que estamos tan obsesionados con el planeta, creo que una buena solución es eso, ¿no?, es invertir un poco más en lo invisible y no tanto en lo visible, ¿no? Sí, cuando hablabas de vivir para los demás, pues hay cristologías que interpretan la vida de Jesús precisamente en la categoría de proexistencia. Es una vida tendente al otro. Y lo de la fe al final se resuelve en el amor. Si no hay amor es una fe muerta e incluso una fe falsa o una fe
no ha conocido verdaderamente a Dios. Lo dice el evangelista San Juan en sus cartas: Dios es su amor, y el que dice amar a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. Así de sencillo y así de fácil, ¿no? Al final, bueno, pues lo que cuenta es la vida, ¿no? Y alguien que nos ha planteado a lo mejor preguntas sobre Dios y sin embargo vive completamente en una proexistencia por los demás, en un abrazo de misericordia a los otros, al mundo, a la naturaleza, a sí mismo, está muchísimo más cerca de Dios que alguien que está todo el día en el templo. Vengo de la Virgen del Camino, de predicar una novena, fijaos, predicar una novena, pero hace una cosa preciosa con un montón de gente súper sencilla y muy natural. Y de alguna manera la realidad es esa, ¿no? Me tocaban los evangelios en los que todos los días Jesús tenía una diatriba y una pelea con los fariseos y con los saduceos. Y era precisamente eso. Yo me planteaba, pero es que está sumamente claro. Jesús tiene un enfrentamiento continuo con los que viven la religión de una forma sin misericordia, como una carga, como una moralina, como una forma de aplastar la existencia, ¿no? Y esa es la verdad. Todo lo demás serán palabras. Sí. Quizá no es tan importante la fe de uno, no es tan importante ser judío, cristiano, musulmán o ateo, sino lo que esa fe haga con uno, ¿no? Claro. Y quizás no sea tan trascendente el tipo de fe, sino en qué nos convierte esa fe. ¿Y no has tenido problemas, no te han tirado de las orejas con tus poemas? ¿Hay algún tipo de...? No, ¿no? La verdad es que no. Bueno. Sinceramente tengo que decir que no. Bueno, a ver, tengo la suerte de que pertenezco, no sé, a la orden de los dominicos, de predicadores, que pese a esa fama medieval, inquisidora, que habría que hablar mucho sobre eso también, bueno, pues es una orden muy abierta, ¿no? Frangélico fue dominico, Savonarola, Giordano Bruno, quemado, fue dominico, Fray Luis de Granada, que tanta relación tuvo con Córdoba y con Scalazzelli, era dominico, ¿no? Teólogos del siglo pasado, del siglo XX, a los que se les prohibió enseñar durante un tiempo por sospechar de sus enseñanzas, eran dominicos, y es más, cuando fueron rehabilitados, incluso tienen páginas escritas que han sido asimiladas en textos dogmáticos como el Concilio Vaticano II. Hablo, por ejemplo, del padre Congar. Es decir, la vida es un poco así, ¿no? Y a mí la orden en ese sentido me daba mucha libertad y me protege. Además, me posibilita vivir en este mundo de la literatura y la cultura, ¿no? En otro contexto no lo sé. Bueno, conste que yo tenía, o sea, pese a que no quería entrar en el tema de la fe, porque es que entonces no nos vamos de aquí. Ya, si tenía alguna... No, sí, está muy bien. Yo creo que el poder de la grieta ha caído sobre mí. Te ha influenciado. Pero sí es verdad que tenéis similitudes, tanto él en toda su poética como tú tienes un ensayo, en fin, que sí. Lo que pasa es que digo, como entremos en el tema de la fe, nos morimos todos aquí. Bueno, pues... Nada, yo me gustaría que recitaras algunos poemas ahora, Alejandro, y luego tú a continuación, Antonio. Vale. Vale, no nos queda mucho tiempo, pero un ratito sí. Bueno, sí. Yo te hago una señal. A modo de patada, ¿no? Sí, a modo... No, hombre. Bueno, voy a leer pocos poemas. Algo más sutil. Voy a leer un par de poemas del libro anterior y del que iba a salir antes de yo estar aquí, pero al final me he retrasado en la entrega y saldrá dentro de un par de semanas. Pero he traído algunas copias de poemas y un par del libro anterior. He intentado buscar también los de este tema porque a mí me interesa mucho lo sagrado y bueno, hablar en torno a las necesidades del ser humano y a entender que el ser humano es algo bello, ¿no? Y creo que para eso también hay gente que hace cine y hace poemas y canciones porque entiende que la vida no basta y hay que celebrarla sobremanera sobre eso. Lo justo solo es este poema que habla sobre para los serranos de Huelva en un estudio antropológico que hice, tengo un grupito de antropología con un profesor maravilloso, se llama Pedro Antón Cantero, y vamos a investigar lo que es la felicidad él investiga sobre todo lo que es la felicidad para los serranos en la Sierra de Aracena.
y para ellos es la ausencia de infortunios, ¿no? Que es una cosa que a mí me conmueve mucho, no aspirar a grandes cosas, sino a que no pase nada, ¿no? Que eso ya sería la felicidad. Y de eso más o menos, a eso apunta este poema. Pido a los días que abandonen su agudeza sensitiva y vuelvan a su ruda labor de días, a dirigir desde lo cierto, un sol que asciende y un sol que desaparece, una nieve blanca y un agua cristalina después, a permanecer desde la equivalencia al baldeo nocturno de la memoria, al entierro muy íntimo de lo irrecuperable. Eso les pido, que vuelvan a su labor de puentes y a su labor de rejas, de tiempo raro para esta época. Les pido la liviandad de un fragmento muy repetido. Una jornada que acaba, otra que empieza y cubre lo justo solo. El siguiente poema está dedicado para amigos de la Costa del Sol que tenemos por aquí y habla de, es un poema que he leído 1.000.000 de veces, pero a los poetas, a los que escriben o escribimos poesía, aunque no nos conozca nadie, tenemos nuestros hits, ¿no? Aunque nadie los tararee, claro, porque somos así de desgraciados. Pero este poema se llama Orilla Raíz, lo escribí, yo estaba trabajando en el norte de Francia, en un sitio muy inhóspito, y había unas playas maravillosas, con un sol estupendo, con buen vino, y nadie en Calais, en el norte extremo de Francia, hacía buen uso, el uso que en Estepona les daba. Yo tenía esa imagen de la infancia, de la playa y de mi padre enterrando una sandía en la orilla, ¿no? Que es un ejercicio que se ha dejado de hacer justo por la ausencia de fe, porque la ausencia de fe, el ateísmo malentendido, nos ha llevado a los infantilismos contemporáneos y a querer vivir con el consumo, ¿no? El capitalismo, la religión del capitalismo nos ha llevado a vivir con unas angustias infantilistas y a pensar que la vida es muy limitada y que tenemos que aprovecharla y que tenemos que demostrarle a los demás lo bien que estamos. Y eso ha hecho que nos vayamos al chiringuito y que nos estafen todo lo que suelen decir, ¿no? Y nos ha creado un cierto complejo con el tema de comer en la playa, que es una de las cosas donde más se saborea, ¿no? Mi padre estaba enfermo y bueno, yo escribí este poema que se titula Orilla Raíz. Hay un instante que de tanta soledad improvisa cualquier cosa la hermosura. Así hoy en esta playa donde mi padre no ha dejado huella, le he visto enterrando en la orilla una sandía para enfriarla. Donde solo hay tierra yo veía a un hombre con los pantalones remangados abriendo hueco en la tierra. Desde aquí veía los pies de mi padre enterrados, veía la sandía enterrada, con su pulpa cada vez más fría. Esos hombres de orilla que saben de mar no habrán enterrado ahí nunca una sandía, no sabrían hacerlo como él. Hay un momento que de tanta soledad brotan de la orilla los frutos más grandes. Y unos poemitas del libro que se titula Una buena hora, que bueno, en los últimos años he estudiado sobre la fe, como hablaba con Antonio, y sobre la felicidad, ¿no? Fe y felicidad, que son dos términos que para mí van unidos. El libro se titula Una buena hora porque es la definición francesa de felicidad. Bonheur, ¿no? Una hora, una buena hora, que me parece que, bueno, más allá del significado, creo que representa muchas cosas necesarias. Y ese poema que voy a leer, el primero, es el que abre el libro, se titula Resistencia y sumisión, que es también el título de esa obra de teatro. Y dice así: no es el amanecer otra cosa que un intento terrestre hacia lo divino, como lo es la fruta madura en el árbol o las sábanas blancas tendidas en un prado abierto. Poco dura ese momento en el que los animales gimen y algunas personas reaccionan y cuidan la tierra o recogen el fruto. No pretende más que recordarnos nuestra condición de seres pequeños o necesitados, de hermanos que algunas mañanas, muy temprano, salen humildes
y se encuentran. Sobre el concepto, otra definición de felicidad que hay muchas, ¿no? Hay grandes maestros que han hablado sobre la felicidad. Uno es el antropólogo Marc Augé, que decía que la definición mínima de felicidad es también la ausencia de infelicidad, la tregua, la pausa. Uno decía la ausencia de infortunios en Huelva y Augé dice la ausencia de infelicidad, ¿no? La tregua, la pausa. Este poema se titula La tregua, la pausa. Y también, bueno, le habla al Padre, a Dios o a quien cada uno elijáis, ¿no? No tenéis por qué creer esa tarde. De aquí vais a salir bendecidos esta noche, ¿no? Que sería ideal también, por otro lado. ¿Voy bien de tiempo? Sí. La tregua, la pausa. Está dividido en dos partes, ¿vale? Hay mañanas generalmente frías en las que ensaya la esperanza su arquitectura de promesa, su apetencia de suficiente lejanía. Así lo siento en esta plaza, en el perro que persigue palomas sin intención de atraparlas, en las luces que a estas horas de luz siguen encendidas sin necesidad. Todos actuamos como si esa promesa pudiera cumplirse, sabiendo que es su incapacidad lo que hoy nos confirma, que nuestra renuncia es su tratado. Será verdaderamente humana la espera cuando el tiempo pase así, sobre esta silla de metal helada, como si fuera una piedra que me protege de un río y que me ofrece un río. Tenme en cuenta aquí, Señor, aunque me niegues el jardín y el huerto, la lucha contra la mosquita que arruina el tomate. Tenme presente en la piedad con que esos críos inician la cuenta atrás en los sudores fríos de esta pausa. Cierro los ojos, aprieto los puños. ¿Por qué no aparece alguien ahora si hago el gesto de los que se entregan? Si clamo con la urgencia de los que claman. ¿Por qué, Padre, no me ofreces aquí mismo las cosas concretas del alma? No quiero más cantos, no más varas o callados, ni más banquetes, ni más silencio quiero. Dame la diferencia que tranquiliza, la fortuna que no suponga infortunios. No te limites a tu distancia de reguera, ni a distinguir la luz en la tiniebla. No sucumbas a lo prodigioso y acude a este temblor cercano que también es Jerusalén. ¿Por qué esta energía no atrae, no produce un rostro claro que sepa de las condiciones que apaciguan el desconsuelo, cuando acaben las tardes de sangría y venga la noche que tantas cosas trae? ¿Y por qué ninguna, Padre? Casi nunca para mí. Un par de poemas más y voy acabando. Cortitos. Dos cortitos. Cortitos. Vale. Bueno. Este es el que está puesto en la... Hay una exposición ahí muy bonita que ha hecho mucha gente que ha participado en fotografías. Se titula Bendecidos, también habla de un tomate y también habla de, bueno, pues de la aceptación y de la sumisión a lo más pequeño, ¿no? De aceptar la sumisión no como sometimiento, sino como recogimiento, como aceptar nuestra pequeñez, ¿no? Bendecidos. Y de pronto del suelo se han alzado los tomates como una pasarela de luces rojas con las que se inaugura el verano. El animal en celo, alguien encala la casa. De repente un exceso de vida se ha impuesto en nuestra rutina. Podemos saltar al vacío o amar sin cautela, desaparecer hasta que no podamos más. Pero solo salimos a la puerta y nos sentamos al fresco. Quiero decírtelo de la forma más sencilla, sin laberintos. Estamos bendecidos. Ya nada va a poder con nosotros. Y un poema muy corto sobre la esperanza. También la esperanza es, sin la esperanza no hallaremos lo inesperado, que decía Heráclito, y eso se lo copió Bresson, el director de cine. Bueno, no se lo copió, pero lo cambió de una frase mucho más bonita o distinta, que decía: nada en lo inesperado que no esperemos secretamente, ¿no? O sea, todo lo que nos ofrezca el camino,
será porque el camino nos lo ha puesto ahí y hay que aceptarlo y someterse a él. Días por venir. Estamos cerca del tiempo donde no se requieran performers ni artistas que se flagelen o mutilen, sino alguien que ponga al otro una almohada bajo su cabeza y lo acompañe en su descanso. Estamos cerca del momento donde la plaza vuelva a ofrecer comodidad, donde la primavera regrese a las montañas. Gracias. Preciosos, hermosísimo. Pues unos poemas hermosos. Gracias, Alejandro, por compartirlos con nosotros. Bueno, yo voy a coger un poema de cada libro, ¿no? Y así a lo mejor tocamos pues, algunos de los temas que han aparecido, ¿no? para ilustrarlos. Y creo que ha sido providencial porque en las preguntas de Alejandro y de Elena pues han aparecido temas que están dispersos en libros. Empiezo por uno, pues el más antiguo, ¿no? Poemas para mi hermana de 2007, que me gusta leer. Toma en tus manos este jersey tejido en nudos de memoria. Consérvalo porque algún día recordarás las manos desgastadas que lo tejieron en las noches de tu infancia y no podrás volver y tendrás frío cuando descubras que vivir a veces es llorar. Abrígate con el amor que en el jersey está trenzado. Lo que nos quita el tiempo ha sido el tiempo quien lo ha urdido en formas misteriosas y sencillas que hilvanan nuestras vidas a otras tramas. Es imposible amar fuera del tiempo. Nada infinito hay que se alcance sin su hebra, aunque la hechura de su amor nos muestre su belleza en sacrificio solo al perder a quien más hondo nos ha amado. No pienses, como Eliot, que solo el tiempo vence al tiempo, porque el tiempo es invencible. Más bien, realiza hazañas cotidianas. Piensa en mamá, aprende a tricotar tus horas en ofrenda, bunto de arroz, ochos perdidos, espigas que se cruzan con las agujas de la vida. Ponte el jersey y teje otro jersey para tus hijos. Lo he querido leer porque Elena me ha preguntado, ¿has traído poemas para mi hermana? Y lo había traído, digo, pues no lo voy a traer para no leer. Bueno, pues también quizá en relación con alguna pregunta que dialogábamos Alejandro y yo, de este libro Actos de Amor, no me han causado problemas los poemas, pero sí esta portada. Que, bueno, en algún blog por ahí metí un poco de caña y llegó al decano de la facultad quien dijo, bueno, ¿y qué? No pasa nada, no tiene nada extraño, ¿no? Y cómo son las cosas, la superficialidad a veces, ¿verdad? Forma parte de un díptico. Pero siempre eres tú en las portadas, ¿no? Este no soy yo. Ah, ¿no eres tú? Ah, pues está. Yo no estoy tan bueno, o sea... Pues tú estás fuerte ahora. Es un díptico escrito en los años de... Este libro es de 2011, en los años de trabajo con enfermos de SIDA, ¿no? Tiene dos partes, voy a leer solamente la segunda, que se titula Responso. Que los potros de Cristo te salgan al encuentro, que canten para ti los coros de los ángeles y que el gesto rotundo de tu animal mandíbula sea ya solamente belleza. Espero que ahora entiendas mis lágrimas absurdas sobre el cuerpo de Cristo tantas veces vertidas, porque esos manantiales que riegan las praderas que ahora estás pisando son pena trashumada que mi llanto por ti, Javier el de los ojos oscuros y palomas, Javier el de los brazos, palabra y arteriales, roció sobre las verdes llanuras de la patria. Yo quiero que descubras, en esa luz total que al fin todo lo explica, que el llanto que se llora sobre el cuerpo de un hombre engendra en el Edén arroyos de agua virgen para aquellos que amamos en este valle oscuro. Bebe en ellos, Javier,
guerrero hermano mío, tú que estás en la vida, no te olvides de mí. ¿Vamos bien? Bueno, voy a leer uno de cada libro y si eso luego retornamos. Elena nos marca. Y bueno, pues no quería dejar de leer un poema y he caído precisamente esta tarde, que lo pensé en su momento y hasta esta tarde no me he acordado. Un poema de Yo he querido ser grúa muchas veces, que tiene mucho que ver con Pablo García Baena, a quien tanto quería y que también creo me quería, y que está escrito pensando en la Sierra de Córdoba y en el santuario de Scalacheli, que está en la Sierra de Córdoba, que se titula así: Pájaros en Scalacheli. En la Sierra de Góngora y Fray Luis de Granada, recién aterrizado de un viaje muy lejos de mí mismo, un silencio de pájaros me acoge y acoge mi dolor. Los pinos mitológicos, el eco de los frailes que cantan vísperas muy dentro, no sé si del convento de mi alma, hace que vengan a mis ojos historias que aquí mismo sucedieron en un tiempo remoto y tan cercano. Recuerdo la leyenda de San Álvaro, que fundó este convento junto a un Cristo mendigo. Si historias como esta siguen vivas, lo están para quien anda a las veredas de Paz y de Tomillo de esta altura, volcada a la ciudad lejana y sola. Los recorro perdiéndome entre jaras, trepo riscos con mis zapas de muelles, cae el sol sobre las torres de Córdoba y es hora de volver. Como en mi vida, desciendo por ladera diferente. Cajas de pizza y de preservativos vacías forman parte del paisaje. Ya decía Fray Luis que en este mundo todo el amor lo mueve. El vuelo de las aves, las estrellas, el instinto de hundir la carne en otra, sea eso, amor o amor tan solo. Algún motero me ciega con su faro. Se ha hecho tarde. Y el pecho de la luna se dibuja con un tatú barroco. Ya lo ves. No son buenas compañías los poetas mayores, por ejemplo, Fray Luis o Luis de Góngora. He querido tener una palabra a la medida de ellos, pero no. Así es que vuelvo de la literatura a los sentidos por el tajo más hondo y arriesgado. Oigo los pájaros y lloro. Uno. ¿Cortito? Bueno, ¿puede ser uno largo para leer del último libro simplemente? ¿Va? Es que así acabo con uno del último libro y ya, que bueno, hemos leído esta mañana. De una forma o de otra, pues de un libro cuyo personaje dice precisamente todo lo contrario de lo que yo vivo, ¿no? Pero que es una forma de levantar una ficción que sea verdadera sobre nuestro tiempo y sobre la posmodernidad. De una forma o de otra. Pero yo digo lo contrario. La vida de los santos es hermosa, vana y brillante. En cambio, su leyenda. Piensa en los años de abandono, de soledad y de silencio al fondo de una gruta o de una celda blanca en compañía de un puñado de libros. Recuerda los viajes de San Pablo y esa espina que dice no ha podido sacarse de la carne. Es glorioso ser casta junto a un joven romano legionario que ha pasado el invierno en las fronteras de Germania. Medita en los estigmas, en sus supuraciones pestilentes, la constante presencia de los clavos en las manos o las espinas en las sienes. Jamás ninguno de nosotros se unirá al infinito estando vivo y saldrá ileso. Ninguno de nosotros habrá visto la belleza de Cristo en sus entrañas tatuada por un rayo viviente de azucenas. También será difícil que la lepra nos despoje del cuerpo trozo a trozo. Ni tan siquiera de sida moriremos en los suburbios de este siglo. Intenta imaginar largos ayunos. El sayal y el cilicio, la sangre coagulada, la humedad de las tumbas, los piojos o las cucharas de madera.
Piensa en los ojos abrasados de San Jerónimo o Teresa de Cepeda y Ahumada, mientras escriben a la luz de los candiles, letra a letra, palabras que no pueden corregirse. Imagina el olor de los cabellos podrido bajo tocas de arpillera. Con tan solo 40 años de vida, algunos de estos tipos ya eran viejos cubiertos de sudor y aceite rancio. Sin duda son hermosas, muy hermosas, las vidas de estos santos. Su leyenda no pudo asimilar tanta hermosura. Ni Zurbarán ni Giotto, que esquivaron el asco vistiéndolo de temple y tafetanes, de luz y de inocencia, lograron atisbar que con el tiempo millones de turistas contemplaran estos lienzos transidos de un temblor de otro mundo, prefiriendo, no obstante, la parte más oscura de esas vidas que rehuyeron la vida y sobre todo lo que en los siglos venideros hemos llamado amor sin saber del amor. Nunca el amor es inocente. Más bien es el perdón de la inocencia que hemos perdido o profanado. Quien ha visto el infierno comprende lo que digo. Los grandes pecadores y los santos siempre estamos muy cerca. De una forma o de otra, nadie elige el espanto de estar vivo, pese al espanto de estar vivo. Si no ha llegado al borde del espanto, y ha elegido estar vivo. Gracias. Bueno, cerramos así este acto. Muchas gracias a vosotros por vuestra escucha, a vosotros por vuestra voz y a vosotros por vuestro corazón. No os vayáis muy lejos porque ahora van a recitar, van a estar aquí Pablo García Casado y Sergio Cefanjul, o sea que continúa. Gracias.